Muy buenos días, bienvenidos una semana más. El 11 de julio del 2020 tenemos también clase preparada para ustedes. Información nueva, positiva, que les va a ayudar a ustedes a poner en práctica en todo su trabajo, en su vida familiar, en su vida personal. Tema de positivismo es importante que ustedes lo puedan leer y se den cuenta de esto. Libera tu mente de los no puedo. Siempre las personas que nos ponemos límites no son otros, somos nosotros mismos quienes nos limitamos, porque nadie puede decir que no podemos. Peormente nosotros vamos a ponernos en la mente esa palabra no puedo. No hay nada imposible, todo se logra con esfuerzo, con trabajo y con dedicación. Así es, señores, así que a poner un esfuerzo de nuestra parte. El tema para esta semana es texto expositivo. ¿Qué será ese de texto expositivo? Si ustedes lo relacionan con una exposición, pues justamente es eso. Obviamente, cuando usted hace una exposición, usted estructura un tema, prepara un tema y lo va narrando poco a poco, explicando lo que está dentro de una información o contenido. Precisamente, el texto expositivo va a hacer lo mismo. Va a explicar una información. ¿De qué formas tiene este discurso expositivo? Pues vamos a verlo. La definición consiste en declarar las características propias de una realidad. En eso se enfoca. Ni más ni menos. Solamente se declara lo que ya está establecido. Características propias de ese texto o de esa información o de ese tema a tratar. ¿Qué más se encarga? De describir. Va a proporcionar una información acerca de cómo es el objeto o el tema en relación o cuál es la realidad de ese objeto. Tiene que describirlo, tiene que narrarlo. Va a ser un relato de hecho, sucesiones que se van a desarrollar en forma secuenciada. Y pues se emite un comentario, termina con una valoración de parte de la persona que lo emite y pues de ese tema expuesto tiene que buscar un aporte importante para la comunidad o la sociedad. Esas son las formas básicas del discurso expositivo. Seguimos. Para continuar, yo quiero que antes ustedes se fijen en las diferencias que existen entre los tipos de texto, que vamos a conocerlos en posteriores clases. Tenemos lo que son textos narrativos, textos argumentativos y texto expositivo. ¿Cuál es la intención comunicativa del texto narrativo? Como ustedes ya saben, cuentos, novelas, lo que hacen es relatar hechos que le suceden a ciertos personajes. Por otro lado, el texto argumentativo defiende ideas o expresa opiniones. ¿Ok? Sin embargo, el texto expositivo, miren que es neutro. Explica de forma objetiva unos hechos. Lo único que hace es, existe esto, si existe, existe por esto y se da por esto. Nada más. ¿A qué responde? El texto narrativo responde a qué pasa. ¿Qué pasó con el personaje? ¿En qué quedó? ¿En qué terminó? El texto argumentativo ya empieza a poner pensamientos de la persona, en qué pienso o qué parece a nosotros ese contenido. Mientras que el texto expositivo lo único que analiza es el origen o los factores. ¿Por qué resulta ser así? ¿Cuáles son los modelos de los textos narrativos? Como les decía, novelas, cuentos, noticias que hablan de un personaje. El texto argumentativo son artículos de opinión o críticas de prensa, donde obviamente se emiten comentarios, mientras que el texto expositivo son sencillamente libros de texto, artículos de divulgación, enciclopedias. En estos libros se tratan temas de manera eficaz, de manera calmada, donde se exponen temas sin necesidad de dar una valoración. ¿Ok? ¿Cuál es el tipo de lenguaje que se utiliza? En el texto narrativo pues es solamente verbos en acción. Y sucedió que, y aconteció que, verbos, y salió, y resultó, si se logró, todo eso es verbos en acción. El texto argumentativo, por lo contrario, dice que se expresan verbos de opinión. Yo creo que esto podría hacerse de esta manera. Yo mencionaré lo siguiente, siempre argumentando. Yo creo, yo estoy seguro, yo puedo proponer, yo puedo pensar, yo puedo razonar. Verbos que expresan opinión.
Mientras que en el texto expositivo el lenguaje es claro y directo. Sucedió el 16 de diciembre de 1800 que pasaba el barrio y se hizo una revolución en Guayaquil. Eso es un texto expositivo, narrar las cosas objetivas y reales. Bien, continuamos. Leamos lo que es el texto expositivo. Un texto expositivo es aquel que pretende informar, nótese, informar al receptor, o sea, el que lee, de temas de interés, tratando de dar respuesta a preguntas tales como ¿qué?, ¿cómo? Y ¿por qué?, presentando además una serie de ideas que aclaran o explican conceptos y argumentos. Eso es el texto expositivo, un texto que va a informar. Vamos a enterarnos de qué, vamos a enterarnos de cómo y vamos a enterarnos de por qué. ¿Cuál es la estructura? 3 detalles: introducción, desarrollo y conclusión. Recuerden, 3 elementos: introducción, desarrollo y conclusión. Introducción. En esta introducción vamos a dar a conocer el tema, que va a ser un tema pues un sutil, sugerente, para llamar la atención. El desarrollo. Van a ordenarse lógicamente todas las ideas. Se empieza con un análisis objetivo de las cosas que han sucedido y seguido pues empieza un valor o un juicio que nosotros vamos a hacer en base a lo que está expuesto. ¿Ok? Que sí corresponde en el desarrollo. Vamos aportando las ideas en relación al texto que está narrado o escrito. Y como conclusión vamos a hacer una síntesis y recapitulación de lo expuesto. Vamos a finalmente hacer otra vez como un recordaris de todo lo que se vio en aquel texto. Y finalmente pues tenemos ya nuestro texto expositivo completamente estructurado. ¿Cuáles son algunos de los textos expositivos? Como para darnos una idea en dónde encontramos y no nos hemos dado cuenta. Bien, todos los textos expositivos pueden ser periodísticos o pueden ser sociales. Miren que hemos estado leyendo o haciendo textos expositivos y no nos hemos dado cuenta que la noticia que vemos o que leemos en los periódicos es un texto expositivo, donde solamente narran la historia tal y como fue. ¿Ok? El reportaje es otra de los textos expositivos. En el reportaje se tiene que guardar exactamente lo que la persona entrevistada está diciendo. No se puede aumentar ni quitar absolutamente nada porque estaríamos pues quitando el derecho a la libertad de expresión. La entrevista, lo mismo. La entrevista también es un texto expositivo donde se hace una serie de preguntas y respuestas y al momento de transcribirlo tenemos que ser tan objetivos de no omitir ningún detalle. En los textos sociales tenemos el informe, un informe que se nos pide de pronto en el trabajo, de pronto en la escuela, que tenemos que presentar acerca de algo sucedido. Entonces se tienen que detallar las cosas tal y como están. Por ejemplo, en su trabajo pasó una novedad y hay personas que están involucradas en el asunto y usted como persona que supervisa tiene que hacer un informe. No puede mentir, no puede añadir cosas que no son, tiene que detallar las cosas tal y como son en el orden secuenciado de cómo sucedió. El contrato es otro texto expositivo donde se detalla: se va a hacer esto de esta manera, estas son las cláusulas, estos son los parámetros, estos son los requisitos, de esta manera se concuerda y firma tal para conocimiento de causa. Establecido, claro y conciso. Y el acta pues se redacta siempre que haya algún tipo de junta, algún tipo de reunión importante. Entonces tiene que haber un secretario que vaya redactando tal y como están sucediendo las cosas. Yo creo que más de uno de nosotros hemos participado por lo menos en alguno de estos textos expositivos. Pero ahora ya sabemos cómo se redactan y cómo se realizan. Una característica principal de estos textos expositivos es que son hechos que se pueden verificar. No es como una narrativa que eso puede ser ficción, puede ser una falacia. Estos hechos, tanto la noticia, el reportaje, la entrevista, el informe, el contrato y el acta, se deben verificar. Si no se verifican, si no hay una evidencia, pues ya dejan de ser textos expositivos. Espero que esta clase pues hayan ustedes comprendido totalmente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Después de lo aprendido, lo que vamos a hacer, ojo que voy a explicar a detalle, vamos a escoger cualquiera de estos textos. Puede ser una noticia, puede ser un reportaje, puede ser una entrevista, puede ser un informe, un contrato o un acta, cualquiera de ellos.
vamos primero a buscar en internet o en láminas y recortamos una noticia, recortamos una entrevista. Vamos a recordar una imagen de los seis textos expositivos, pero de esos 6 vamos a escoger uno y ese uno vamos a redactarlo nosotros, ¿ok? Vamos a hacer un texto expositivo que da a libertad de ustedes cuál de ellos escoger. Puede escoger una noticia, un reportaje, una entrevista, un informe, un contrato, un acta, lo que ustedes crean que puedan hacer. Pero será su aporte, un texto expositivo donde van a mantener todas las características que hemos aprendido hoy día para que esto pues sea lo más objetivo posible, lo más claro y lo más coherente, ¿ok? Esa va a ser la tarea. Recuerden bien, van a escoger uno de ellos y van a hacerlo ustedes mismos. Primero copian y pegan la figura. Una vez que tienen eso, pues escogen uno de ellos y redactan un informe, redactan una entrevista o redactan un reportaje con su autoría y con su razonamiento personal. Pues bien, señores, para mí ha sido un placer y un gusto llegar a ustedes de alguna manera a sus hogares para que ustedes puedan tener un poquito de conocimiento de algo que puede saber este servidor y que les puede ayudar en alguna parte o en algún momento de su vida. Que tengan muy buenos días y un feliz fin de semana.